familias y por lo mismo tenemos y necesitamos más herramientas, más apoyo, más apañe de una tremenda red. Por eso el tema que vamos a empezar hoy día aquí en Nosotras de tu Conexión Matinal nos habla de emprendimiento, pero nos habla de un concepto también que al menos yo desconocía y por lo mismo quiero compartir con ustedes, el intraemprendimiento. Para conversar de esto ya está con nosotros Jocelyn Ann Black. Hola, bienvenida. Te voy a dar tu cargo, gerente de clientes de Imelsa Energía. Sin embargo, te has metido muchísimo en el tema del emprendimiento y de cómo apoyar a la mujer, Jocelyn. Bienvenida, primero que todo, a estar y compartir con nosotras. Gracias, Caro. Buenos días a todas y todos que nos ven aquí en las pantallas. Sí, un tema que no es muy conocido, así que va a ser súper entretenido darles algunos tips, en el fondo, para ver si dentro de la conversación nuestras mujeres también se descubren como intraemprendedoras para ir generando cambios dentro de sus organizaciones, pequeñas y grandes. Pero Jocelyn, cuando hablamos, bueno, ya el concepto de emprendimiento lo tenemos casi incorporado, pero cuando hablamos de intraemprendimiento, ¿a qué nos referimos? El intraemprendedor, o sea, si dividimos la palabra emprender e intraemprender. El emprender, la parte de emprender, tiene que ver con desafíos, ¿cierto? El emprendedor busca desafíos, quiere hacer cosas nuevas. El intra se junta esa palabra antes, ¿cierto? Y el intra lo que hace es lo mismo, hacer cosas nuevas, pero desde dentro, intra. Entonces, cuando lo metemos ese concepto dentro de la organización, el intraemprendedor o el intraemprendimiento tiene que ver con eso, cómo voy generando cambios, cómo voy haciendo cosas nuevas desde dentro de una organización. Y ahí empiezan a diferenciarse un poco lo que es el intra con el emprendedor. Claro, porque son conceptos igual muy relacionados, pero que tienen acciones diferentes. Sí. ¿Cómo podríamos definir también las acciones dentro de cada concepto? Mira, no es así blanco y negro. De hecho, está comprobado que los emprendedores pueden ser intra y los intra también pueden ser emprendedores, porque tiene que ver con la persona, ya no tiene que ver con el comportamiento humano. Y este concepto fue acuñado en el 1985 ahí con Gifford Pinchot. Es bien nuevo. Es nuevo. Estamos hablando de un concepto que lleve muchísimo tiempo. Es nuevo, pero ¿sabes qué, Caro? Como que en Chile no se conoce. Y a mí que me ha tocado, por lo menos en los últimos, 2 años, que he ido hablando del intraemprendimiento en algunas organizaciones, también en la que yo estoy, junto con otro trabajo que hacemos también con la UDD Ventures, donde trabajamos con startups y organizaciones. Y la verdad es que no se conoce, así como tú me dijiste, ¿qué es el intraemprendimiento? Pasa que es muy desconocido porque el emprendimiento es más famoso en el fondo. Claro, el emprendimiento es algo que estamos todos tratando de alguna forma incorporarlo dentro de nuestros conceptos y buscar mayores herramientas para poder desarrollarlo. Pero cuando hablamos de intra, viene ya, ¿y eso qué es? Claro. Pero hoy día el punto de quiebre, diría yo, si bien en otros países se trabaja hace mucho tiempo, hay España sobre todo uno de los países donde ha trabajado más el tema de intraemprendimiento, en Chile se trabaja muy poquito y cuando se asocia a innovación corporativa. Se trabaja más como un concepto de estructura organizacional y no desde la habilidad de la persona. Entonces, es ahí donde uno empieza a entrar y dice, aquí podemos hacer algo distinto, viendo el skill de la persona. Ahora la mujer, bueno, no es por dar tampoco una clasificación de género, pero la mujer tiende también a integrar más a las diferentes organizaciones por un tema natural. Sí. Tema natural llamémoslo cultural, llamémoslo aprendizaje, como quieras hacer. Sin embargo, tenemos quizás un poquito más de habilidades blandas para hacer ese trabajo. Sí. ¿Cómo nos podríamos enfocar o cómo podríamos también incorporarnos a esa labor como una nueva forma de desarrollo? Mira, para poder hacer la diferenciación entre el emprendedor y la intraemprendedora, hablemos ahí entonces de las mujeres, las chicas que nos están acompañando. Entonces, ¿cómo yo digo? Bueno, si yo soy emprendedora, soy intra, porque estoy en una empresa, pero quiero emprender. ¿Cómo identifico dónde pongo esas habilidades distintivas al servicio de? Entonces, hay algunas cosas que son comunes. Los intraemprendedores son curiosos. Entonces ya ahí, mientras nos están escuchando, a ver si van haciendo clic, si les van haciendo clic con lo que, mira, es que yo soy una persona que soy curiosa. ¿Y qué significa ser curiosa? Significa hacerse preguntas y hacer preguntas. ¿Ya? Entonces, ese comportamiento es una característica propia. Las mujeres tienden a ser más preguntonas en muchas cosas, ¿cierto? Siempre, que más que los hombres. Demasiado a veces. Entonces, ahí, claro, ahí nosotros podemos decir, es verdad. Y esa compañera mía tal vez es re preguntona.
lo empiezo a convertir ese preguntona en algo positivo y no en algo negativo. ¿Cómo podríamos hacer ese traspaso? ¿Cómo convertimos ese algo quizás de concepto negativo? Porque yo no considero que el ser preguntona sea negativo. Ahí tírenme las orejas quien quiera, pero no lo considero negativo. Pero ¿cómo hacemos el cambio de percepción que tú estás mencionando ahora? Claro, porque lo que pasa es que no se da espacio a hacernos preguntas, porque generalmente cuando llega alguien que hace muchas preguntas, quiere quebrar el status quo. Que el status quo significa, quiere quebrar algo de cómo las cosas se hacen. Entonces, cuando llega alguien que hace muchas preguntas, estoy en una oficina, estoy en mi restaurante, estoy en mi pequeña empresa y resulta que tengo personas que tienen comportamientos de muchas preguntas, hacen muchas preguntas y dicen, bueno, ¿por qué lo haces así? ¿Por qué no ocupamos menos recursos? ¿Por qué no hacemos economía circular? Ahí podemos agarrarlo un poquito también conectándolo con la sostenibilidad. Entonces, y empiezo a hacerla y entonces las personas se vuelven incómodos. Y ahí empiezan a aparecer los retractores. Entonces, el intraemprendimiento, como las mujeres o hombres son muy curiosos y hacen muchas preguntas, tienen que hacer mucha política de transformaciones. Cuando hablamos de política de transformaciones, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a que esto es 100% relacional. Yeah. Hay una parte de la curiosidad y la innovación que al final no se construye desde solamente yo soy intraemprendedora y resulta que me la sé toda. No, esto es algo colaborativo. Lo hago en grupo, lo vamos a trabajar en grupo, vamos a encontrar soluciones de equipo para la organización, no importa el tamaño, pero para la empresa donde estamos, para hacer cosas innovadoras. Pero en el fondo voy a tener que hacer mucho trabajo de política. Y eso es una característica que ahí lo conectamos de nuevo con las mujeres, que las mujeres tienen esa capacidad de ver los diferentes grupos de interés y escuchan y ven miradas. Entonces, la política del intraemprendimiento es poder saber, bueno, a esta persona la voy a tener en este cambio porque quiero hacer una transformación, porque le voy a decir, no sé, claro, deja de comprar esto, ocupemos el recurso que tenemos, más economía circular, innovemos en esto, porque el cliente, entonces empezáis a juntar miradas y vas a tener que ir a buscar a los aliados para ir a convencer y influenciar en tus detractores o en tus neutros. Yo sé que en la empresa de hoy, las grandes compañías o más pequeñas, ¿tienen incorporado el concepto de intraemprendimiento dentro de su jerarquía organizacional? No. ¿Todavía Hoy no? día no, en Chile no. En Chile está la innovación corporativa y muchas empresas tienen eso, pero lo tienen como una estructura. Aquí la invitación es a la persona, a que trabajemos con la gente, a que nosotros mismos nos descubramos qué habilidades de emprendedor o de intraemprendedor tengo para trabajar junto a la organización. Porque el intraemprendimiento tiene una mezcla entre que la empresa me da recursos, te da un área, te da la opción de poder hacerlo, te da el espacio, te dice ya, mira, 20% del tiempo como lo hace Google, y de ahí han salido emprendimientos súper novedosos como el Google News, por ejemplo, el Gmail, son espacios de intraemprendimiento porque le dijeron a la gente ya, tú tienes habilidades de curiosidad, de innovación, de liderazgo, de transformación. Herramientas han te salido doy un de eso. espacio, sí, te doy un espacio. Entonces le das ese espacio, pero el conjunto tiene que ser con este personaje, esta persona, claro, este hombre o mujer que tiene ese comportamiento innato. Entonces, que cuando lo junto tengo fuerza. Y entonces cuando yo lo hago solamente de la estructura organizacional y no he identificado aquel talento especial, la verdad es que no necesariamente va a ser sostenible en el tiempo el proceso de innovación. Oye, cuando hablamos vámonos al tema de la brecha de la mujer, que lo tenemos tan en boga y tan sobre la mesa. En distintos términos, ¿cómo ha sido todo este proceso para incorporarnos dentro de estas distintas áreas de innovación dentro de las organizaciones? Ha sido muy difícil. Ha sido difícil. Bueno, tenemos un desfase además pandémico, no solamente en Chile, en el mundo, que hizo que muchas mujeres volvieran a cuidar de su familia, que se abocaran a cuidar de los hijos, y eso hizo que salieran del mundo laboral. Sí. Entonces, cuando vas a mirar en el mundo laboral la cantidad de mujeres participantes, recién estamos volviendo atrás a subir de nuevo los porcentajes. Cuando miramos intraemprendimiento, que en Chile, como decía, no hay ningún estudio más encima, claro, pero si miramos en algunos estudios de España, hablan de 35% de intraemprendedoras frente al 65% de los hombres. Entonces, ¿por qué
no es porque haya menos mujeres que puedan emprender dentro de la organización o menos emprendedoras que están armando negocios, sino que hay menos mujeres todavía en el mundo laboral. O sea, si empezamos a ver, o sea, de ahí viene ya el número menor. Exactamente. Entonces siempre va a ser menor. Si lo miramos en cualquier mercado, siempre nos va a seguir dando menos. El cómo movilizamos a que las mujeres vayan entrando en sus tiempos y cómo desde la organización vamos permitiendo esos espacios desafiadores, flexibles, que permitan a las mujeres participar en diferentes roles con lo que implica la diversidad de miradas que ellas ponen. Sí. Oye, si buscáramos como herramientas que nos ayuden a desarrollarnos de mejor manera, a todas las que nos están escuchando en este minuto, ¿qué les recomendarías tú a emprendedoras, a intraemprendedoras o a mujeres que quieren tomar la bandera de lucha y decir, ya, quiero hacer un cambio, quiero dar un salto? Uh-huh. A ver, si están en la organización, yo creo que hay un momento de quiebre ahora, que hay una oportunidad, ¿ya? Porque ¿estamos en crisis? Estamos en crisis. Estamos en muchas crisis y vamos a seguir viviendo en crisis. Y las crisis son oportunidades de cambio, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de oportunidades de cambio, hablamos de transformaciones. Y a las intraemprendedoras nos moviliza mucho transformar, nos moviliza mucho movilizar y hacer cosas nuevas. Entonces, ahora, si ustedes que nos están escuchando se reconocen como mujeres intraemprendedoras porque tienen habilidades son empáticas, porque se conectan con el ayudar a otros, pero quieren hacerlo desde la organización, les gusta de ponerles desafío a las personas que trabajan, hacen preguntas, ¿para qué lo hacemos así? ¿Por qué no lo hacemos distinto? Hagamos un cambio. Esas características son las que se necesitan ahora para las transformaciones. Se nos viene un año 2023 que ya está casi aquí al lado, ¿cierto? Qué terrible. Y se nos viene un año con dos grandes crisis en el fondo, si tuviéramos como que centrarlo. Uno es la crisis climática y tenemos el tema de los desafíos de sostenibilidad. ¿Cuánto podemos, desde la organización o desde los emprendimientos, cuánto hoy día podemos hacernos preguntas y repensar lo que estamos haciendo y cómo lo podríamos hacer distinto para seguir llegando a mis compradores, a mis consumidores, a mis clientes? O llegar a nuevos también. O llegar a nuevos, resolver problemas nuevos, claro. Muy buen punto, resolver problemas nuevos, ocupando menos recursos, utilizando menos emisiones, emitiendo menos emisiones, o sea, siendo más eficientes. O sea, ¿qué es lo que yo puedo hacer distinto? Entonces, a la crisis de sostenibilidad, nosotros tenemos una oportunidad. Y a la crisis económica, que se viene un año también difícil, tenemos la recesión de la que se habla, entonces vamos a estar en estos dos fronts. Se nos viene la oportunidad de decir, bueno, entonces, en una crisis económica, tal vez tengo que vender más, me preparo para agarrar esa ventaja competitiva que me haga distinto del resto, desde dentro de la organización o desde mi emprendimiento, donde yo lo que estoy haciendo, ¿qué es lo que voy a hacer distinto? ¿Qué habilidades tengo yo o con quién tengo que generar redes para prepararme entonces para esas dos crisis? Y cuando yo veo que tengo que tal vez ocupar menos recursos para hacer lo mismo que tengo que hacer, y además tengo el tema de la sostenibilidad donde esos menos recursos me ayuden o ayuda al planeta, además puedo empezar a hacer un match ahí bien interesante. O sea, un match bien interesante y un tremendo desafío que tenemos que empezar a plantearlo. Dijiste muy bien, se nos fue el año 2022, ya estamos en el recuento, ya estamos recordando casi todo lo que hicimos y lo que no hicimos. Desafíos y estrategias para plantear el 2023 en términos de intraemprendimiento. Sería lo primero reconocernos, yo creo. Sí. Entendernos. Si estoy dentro de una organización, bueno, estoy acá. ¿Qué es lo que que estoy aburrido, me quiero ir, no sé? Es como lo típico. Claro, estoy incómodo. Sí. El intraemprendimiento, cuando uno se reconoce y la organización te reconoce como intraemprendedor, se genera una posibilidad de engagement, que se llama en el mundo corporativo, que es en el fondo estar conectado, estar comprometido, o sea, lo retengo, mi colaborador no se me va, desde que lo atraigo, porque atraigo esos talentos inmovilizadores y además después le doy estos espacios seguros, contributivos y que los visibiliza y con eso hago retención. Entonces, uno es la invitación a las organizaciones a de repente mirar a las personas, mirar obviamente la estructura, que tenga una instancia y recursos para poder innovar. Conocer el concepto. Yo creo que hay muchas organizaciones independientes al tamaño muchas veces que ni siquiera lo tienen incorporado. Y por lo mismo tampoco pueden reconocer a qué personas dentro de su organización cumplen un poco con este perfil y que pueden ser potenciadas aún más. Es cierto, sí. Por eso que
desde la organización, si tuviéramos que darle una tarea en el fondo, a ver cómo una tarea simple para que las organizaciones, de nuevo, no importa el tamaño, si esto no tiene que ver con hacer una área, Claro. no, tiene que ver con de repente uno puede armar un pequeño comité dentro de la pequeña empresa que tengamos, armamos un pequeño comité, pero la organización le da los recursos, les da visibilidad, les da el espacio y los identifica, buscando entonces estas como habilidad y comportamientos curiosos, empáticos, de liderazgo, de Visión hacer global, preguntas yo me y imagino un quiénes poco. son y los atrae y Claro. los pone juntitos. Y los pone a trabajar en estos grupos y les da estos desafíos para buscar desafíos sostenibles para el próximo año. Y desde las personas, la tarea de ese, bueno, yo en vez de tal vez de irme a la organización, y yo me acabo con esta conversación que nos estará escuchando hoy día en la mañana, ¿cierto? Me acabo de descubrir como una intraemprendedora. Hacer ese cambio de switch Entonces, también. oye, la pelota está en mí no. también. Oye, yo creo que eso es súper importante. Estamos a final de año, estamos generándonos cambios a nosotros mismos, Ujú. de decir, continúo en esta pega, no continúo de esta forma o Cierto. de otra. Yo creo que la invitación es a automirarse. Cierto, totalmente. Automirarse y tal cual como tú lo dijiste, la pelota la tenemos Autogestionarse. Autogestionarse, sí. La Sí. pelota la tenemos nosotros. Sí. Está en nuestras manos y nosotros sabemos para dónde tirarla también. Sí, y hacia dónde sí. mirar. Yo Sí. creo que es una buena herramienta y conocer el concepto, pucha, que va a ayudar. Sí, la empresa puede ayudar, te entrega Sí. herramientas, pero de verdad, la semana pasada estábamos en una mesa de mujeres dentro de la organización y el desafío, les dije, el desafío somos nosotras a nosotras mismas. Si es que en el fondo, si yo no sé lo que yo quiero, lo que yo soy, difícilmente puedo esperar que alguien haga las cosas distintas por mí. Entonces, se habla mucho, es que necesito que me empoderen, que el otro me haga un curso de empoderamiento. Pueden haber algunas herramientas que a uno le ayuden a visibilizarse más, a comunicar mejor. Sí, hay algunas herramientas, pero el empoderarse nace de una. Sí. Nace de aquí, de adentro, de saber, mira, esto es lo que quiero y aquí voy a hacer estos cambios y esto es lo que voy a movilizar. Y si después que no me funcionó esa movilización, esas transformaciones, bueno, ahí digo, tengo que cambiar de estrategia. Pero la Exacto. estrategia es mía, no es de la empresa. Oye, una estrategia, y bueno, las estrategias y los cambios vienen también relacionados con las crisis. Cuando nosotros nos damos cuenta que en una organización o que a nivel país, a nivel sociedad, faltan ciertas acciones, faltan ciertas empatías, por llamarlo de alguna manera, y que nosotros tenemos la capacidad quizás de asumir esos roles Exacto. y de decir, soy capaz de darme cuenta, de ver globalmente que hace falta que se unan, que concuerden, Exacto. que haya más unión, que haya más... el empoderamiento viene de por sí, o sea, viene Hoy ligado. No día hay no es un tema que tengamos que trabajar, sino que se va a dar. Claro. Y hoy día, como tú dijiste, estamos en el mundo nuevo del valor compartido. Sí. Ese es el concepto que nosotros, todas las empresas y las personas deberíamos acuñar, llevarnos a valor compartido. Entonces, yo estoy contigo, ¿por qué acá? Porque ambos nos generamos valor, porque ustedes nos ven en la tele, porque les estamos generando valor. O sea, Que hay algún bichito que en algún minuto va a despertar y nos vamos a dar cuenta todos de nos si puedo. Exacto, todos nos conectamos, todos tenemos que ver cómo yo genero valor al otro, el otro me genera valor a mí. Entonces, el valor compartido es una tremenda oportunidad donde las mujeres que son capaces de poder mirar a los diferentes grupos y decir, bueno, ¿cómo yo hago cambio? ¿Cómo hago cambio desde mi persona? ¿Cómo hago cambio desde el producto que tengo si soy empresaria, emprendedora? ¿Cómo conecto más para poder generar ese valor compartido que llegue, impacte mejor en la sostenibilidad de las organizaciones, los clientes? Maravilloso, Jocelyn, poder conocer el concepto, entenderlo, empezar a ponerlo sobre la mesa, sobre todo en un minuto en que no lo tenemos, que sabemos que quizás en otros países está ya más en boga, pero acá no. Y lo que más me gusta es que la pelota la tenemos nosotras. Es verdad, Y ese es el desafío. eso. Cambiar desde donde estemos, en el punto, si estamos emprendedoras solas, si estamos en una organización, darnos la vuelta a nosotros mismos y decir, sí, me quiero ir, perfecto, y voy para allá. Si me quiero quedar, estoy acá y también le puedo dar una vuelta a mi opción. Exacto. Mundo de vienen las transformaciones, vienen los cambios, las crisis pueden ser buenas oportunidades de cambio y de generar ventaja competitiva en los negocios que tengamos, desde un emprendimiento a un intraemprendimiento. Así que ahí está lanzada la invitación corporativa y a las personas en las organizaciones. Buenísimo, feliz de compartir contigo hoy día, Muchas Jocelyn. gracias. Y dejar en cada uno de ustedes ese bichito de poder entender un poquito mejor también y dejarnos la tarea de que la pelota está en nuestras manos. Gracias. Muchas a gracias. ti, a todos por escucharnos. Y nos vamos a una pausa muy, pero muy breve, pero usted no se separe. Vaya a hacerse su café, su té y seguimos compartiendo aquí en Nosotras de Tu Conexión Matinal. By me.